lo que me queda es para dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Tú le das vida a mis huesos secos, me das salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada, y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No voy a negar lo que diste, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Somos hijos e hijas, redimidos, salvados por justicia, adoptados por el Padre, herederos de toda su abundancia. Un camino Él creó, reconciliación, en su hogar nos recibió. Gracias, Jesús, por ser el camino tú.
familia, muy buenos días, qué bueno volvernos a ver a través de este medio, ya sea del Face o del YouTube. El día de hoy quiero compartir con ustedes nacidos para ser libre. Y vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 14. Y dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras preveyeron este tiempo en que el Dios declararía justos a los gentiles a causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la ley, bajo la maldición de Dios, porque está escrito, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, cuando fue colgado en la cruz, que cargó en sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, mediante Cristo Jesús. Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudieran recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Ahora nosotros somos bendecidos de dos maneras. Una es con la llenura del Espíritu Santo y la otra es con la bendición de Abraham. Es por la fe que uno viene a ser bendecido. Cuando los creyentes deciden estar bajo maldición, están diciendo al mismo tiempo que la obra redentora de Jesucristo es en vano. Sin embargo, la palabra es bien clara en esto, que dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y si Cristo llevó la maldición de la ley, entonces nosotros no tenemos que volver a llevarla ni tenemos que volver a cargarla. En Gálatas capítulo 4, versículo del 5 al 7 dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino eres un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, entonces Dios te ha hecho un heredero. Ahora, en el capítulo 3 que acabamos de leer, habla de que Él nos ha redimido de la maldición de la ley. Y aquí volvemos otra vez a leer sobre el mismo tema de la redención de la ley. Entonces, es evidente que en estas dos porciones de la palabra, tanto en el capítulo 3 como en este capítulo, en el capítulo 4, está hablando de lo mismo. No está hablando algo diferente. Ahora, si el Señor nos redimió de la maldición, quiere decir entonces que nosotros ya no somos esclavos, que ahora nosotros estamos en una posesión de ser hijos, y somos hijos. Y si somos hijos por nacimiento, entonces no somos hijos esclavos, sino que somos libres. ¿Por qué? Porque tenemos libertad en Cristo Jesús. Ahora, los esclavos estaban bajo maldición, pero nosotros nacimos para ser libres. Los hijos de Dios no somos siervos, que a veces se ha malentendido esto, tú eres un siervo. No, yo no soy un siervo, yo soy un hijo. Tampoco hace tiempo atrás hablé un poco con respecto a lo que era el discipulado. Entonces, es mejor ser hijo que ser discípulo. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar la posesión de hijos. No somos discípulos ni somos esclavos, somos simplemente hijos. Ahora, tengo que ser discipulado o tengo que ser entrenado en las cosas de Dios, es diferente. Pero mi posesión es ser hijo. Sin embargo, cuando fuimos redimidos para ser libres, el diablo puede de una y de otra manera tratar de tenerte como esclavo.
Y si nosotros tenemos una mentalidad de esclavos, entonces obviamente el diablo hasta cierto punto tiene derecho de venir y de poner un montón de cosas sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos cuál es nuestro lugar, entonces el diablo siempre va a sacar provecho y él va a tratar de oprimir nuestras vidas. La única manera en que el diablo puede esclavizarte es cuando tú no conoces cuáles son tus derechos de nacimiento. El hecho de ser hijo, el hecho de que nosotros seamos hijos, nosotros somos más que vencedores. Y la palabra nos enseña que todos los que hemos nacido de Dios son los que vencen el mundo. Ahora, nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos hace a nosotros vivir más que vencedores? Son dos cosas. Primero es nuestra fe y el segundo es cuando nosotros conocemos cuáles son nuestros derechos. Y vamos a ver sobre cuáles son los derechos que nosotros tenemos como hijos. Un esclavo puede ser libre puede ser libre de varias maneras. Uno de ellos puede ser libre pagando un precio, o la otra puede ser libre cuando tú prestas un servicio. Una cosa te puedo asegurar: el diablo no te va a dejar en libertad, porque él quiere simplemente tenerte esclavo. Y si tú y yo tenemos una mentalidad de esclavo, entonces obviamente el diablo va a ganar. Y quiero decirte que el pensar como esclavo, te estás hasta cierto punto perdiendo de la buena vida que Jesucristo nos ha dado. Y es lamentable que a veces nosotros estamos desperdiciando nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos tratando de recuperar cosas del pasado o cosas de atrás, lo cual, mira, una vez que pasó el tiempo y tú ya no puedes recuperar absolutamente nada. Entonces yo no puedo estar pensando, cuando venga el Señor y me rescate, cuando venga el Señor y me libre de esto. Yo no puedo estar pensando de esa manera. Yo tengo en este tiempo que comenzar a vivir como hijo. Y si yo soy un hijo, yo no tengo que estar pensando en cuando venga el Señor. Yo tengo que saber cuáles son mis beneficios y cuáles son mis derechos que yo tengo en este tiempo. Ahora, el Señor nos ha llamado para ser exitosos. El Señor me ha llamado para que pueda disfrutar de una buena vida, para que yo pueda tener salud. El deseo del Señor es que nosotros podamos tener una vida exitosa y no estemos viviendo nosotros en derrota, en pobreza o en fracaso. Él te ha llamado para ser cabeza y Él nunca nos ha llamado para ser cola. Los que nacemos de nuevo, o los que hemos nacido de nuevo, o estamos en Dios, somos más que vencedores. Esto no significa que no vayamos a tener problemas, no. En la vida van a haber dificultades, en la vida vamos a tener problemas, y está bien, pero a pesar de que podamos estar viviendo en todas esas dificultades, eso no significa que nosotros tenemos que ser esclavos por ellas. Y cuando hablamos de ellas, no estoy hablando de las mujeres, sino estoy hablando de los problemas que nosotros podamos tener. Ahora, si nosotros logramos entender esto, entonces nosotros vamos a poder vivir ¿con qué? Con valentía, enfrentando cualquier situación que pueda venir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la victoria, lo que nos trae victoria a nosotros es nuestra fe. Toda situación difícil que podamos estar teniendo en este mundo, obviamente todo lo que podamos estar pasando, simplemente Jesucristo ya llevó cada uno de esas dificultades. Y nosotros tenemos que saber de que estamos en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces yo no soy esclavo, sino que yo soy un hijo. Si eres un hombre de negocios, Dios quiere que tú tengas éxito en tus negocios. Si tú eres una ama de casa, Dios quiere que tú puedas educar a tus hijos de la forma maravillosa y que puedas mostrar a Dios en la vida de cada uno de ellos. Si eres un estudiante, Dios quiere que tengas buenas calificaciones y que sobresalgas en todas las cosas que estás haciendo. Si estás comenzando una nueva carrera, sabías de que Dios no solamente quiere que tú culmines tu carrera y que tengas un buen trabajo, sino que de pronto Dios quiere que tú seas el dueño de una buena empresa. ¿Por qué? Porque Él quiere ponernos y nos ha puesto, quiere que nosotros usemos la autoridad que tenemos, y nosotros debemos de ser conscientes de quién somos. No somos esclavos, sino que Dios quiere que nosotros estemos en una posición de influencia. Cuando nosotros tenemos una posición de influencia, entonces nosotros podemos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Cualquiera sea tu vocación que estés realizando en este tiempo, nosotros tenemos que reinar en vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo
debe estar en nosotros. Y si Jesús está en mí, entonces Él es el Señor de mi vida. Cuando nosotros reinamos en vida, reinas sobre el pecado, está reinando sobre las potestades de las tinieblas, estás reinando sobre la pobreza, sobre la maldición, sobre la enfermedad y sobre cualquier situación que puedas estar viviendo en tu vida. Dios quiere que tú estés reinando, y todos los planes que el diablo quiera venir contra ti, simplemente nosotros tenemos que traerlos abajo. ¿Por qué? Porque la capacidad de reinar no es el trasfondo que yo pueda tener, o lo que mi familia pueda hacer, o la educación que yo pueda tener, o no sé, la parte económica que yo pueda tener. Eso no me hace reinar. Lo que a mí me hace reinar está totalmente basado en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Él debería de ser el centro de nuestra vida. Ahora, esto no es un cliché, esto no es una enseñanza positiva o de pensamiento positivo, no. La declaración para que yo pueda reinar está basado en las promesas que están registradas en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Ahora, la palabra reinar, lo que habla acá en Romanos 5:17, sale de la palabra griega que significa basileo. En otras palabras, ¿de dónde sale la palabra basílica? En la antigua Roma, las basílicas se utilizaban como tribunales. Ahora, por tanto, se refiere a que nosotros tenemos que tener un gobierno real y judicial. En otras palabras, reinar aquí es reinar en vida como un rey y tener un gobierno real y poseer dominio como rey. Ahora, si estás viviendo una vida de derrota por causa del pecado, mediante la culpabilidad o la condenación, te digo una cosa: no estás reinando. Simplemente estás siendo esclavo de ¿qué? Del estar más preocupado en lo que viene a ser la ley. A veces es un poco triste, porque a veces la gente creo que no está entendiendo lo que realmente es la gracia. Y muchas personas piensan o dicen: entonces, pastor, ¿cómo yo puedo reinar si yo cometo muchos errores? Y usted me dice de que Dios me ha perdonado los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, ¿ya no tengo que venir y pedir perdón a Dios? Quiero que me entiendas una cosa. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nacemos en el pecado. Hay un solo pecado en el mundo. Y el único pecado que el mundo tiene es el no reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si yo estoy viviendo en pecado, acá en mi lado izquierdo, si yo estoy viviendo en pecado, no en pecado, sino en pecado, entonces si yo vivo en pecado, ¿qué es lo que hago? Cometo más pecados. Cuando yo nazco de nuevo, salgo de esta naturaleza de pecado y soy trasladado a ser justo. Si yo vivo en justicia, que es mi lado derecho, si yo estoy viviendo en justicia, ahora, ¿puedo cometer errores? ¿Puedo cometer pecados? Sí. Pero si yo sigo teniendo la naturaleza de pecado, de ser un pecador, no. Pero ¿puedo seguir cometiendo pecados? Sí. Pero eso no significa que yo tenga que venir delante de Dios y decir: Dios, perdóname porque he fallado, o tengo que venir y volver a nacer de nuevo. No. Cuando yo estoy viviendo como justo, yo vivo como justo, ¿me puedo equivocar? Sí. ¿Voy a pecar? Sí, pero no tengo la naturaleza de pecado. Ahora, ¿eso significa que no tengo que venir delante de Dios y arrepentirme? No, yo tengo que arrepentirme. No te olvides, la palabra arrepentimiento significa tener una nueva forma de pensar. La palabra pecado, dentro de lo que es la justicia, es errar al blanco. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿vamos siempre a fallar al blanco? Sí. En otras palabras, ¿vamos a pecar? Sí. Pero Dios, ¿cómo te ve? ¿Como pecador? No, Dios te ve como justo. Entonces, cuando yo vengo delante de Dios, yo no vengo con una conciencia de pecado. Pues decir: Señor, perdóname, tengo que nacer de nuevo. No, yo vengo delante de Dios y me arrepiento. Por eso la palabra, ¿qué es lo que significa la palabra arrepentimiento? Tener una nueva forma de pensar. Y lo que yo tengo que hacer es pensar de una manera diferente. Ahora, ¿cómo puedo pensar diferente? Cuando yo voy renovando mi mente. Por eso la palabra de Dios dice que renueva tu mente. Ahora, yo nazco de nuevo, mi espíritu nace de nuevo.
Lo que yo tengo que hacer es trabajar con mi alma y en este caso sujetar a mi cuerpo o mi carne. Mi carne va a desear cosas, pero dentro de la justicia, ¿voy a cometer pecados? Sí, pero yo no voy a venir delante del Señor con una conciencia de pecado. Señor, perdóname. Porque si no, al final le voy a estar dando más importancia al pecado que a la justificación. Si yo estoy más pendiente en todos mis errores, entonces estoy viviendo bajo la ley y no estoy disfrutando de la gracia. Cuando yo vivo dentro de la gracia, cometo errores, sí, pero vengo delante de Dios y le digo, Dios, he vuelto a meter la pata, me arrepiento, quiero comenzar a pensar de una manera diferente. Por eso es que Juan el Bautista, cuando Jesús se presenta y Juan el Bautista lo mira, dice, he aquí el pecado de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero dice, arrepiéntanse. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, tengan una nueva forma de pensar, porque la ley llegó a su fin, ahora la gracia va a comenzar. Jesucristo es el inicio de la gracia. Ahora, ¿cuándo comienza la gracia? Cuando Jesucristo muere y Él resucita, y en el día de Pentecostés, que obviamente ya también lo hemos visto en las lecciones anteriores. Pero lo que yo quiero es de que esté bien claro. No es de que yo tenga que venir y estar confesando mis pecados. No, yo tengo que venir delante del Señor y arrepentirme. ¿Y cómo me arrepiento? Cuando yo comienzo a tener una nueva forma de pensar. Por eso es importante que yo tengo que mirarme a través de la palabra como en un espejo. Y si yo comienzo a mirarme a través del espejo, la palabra de Dios, ahora yo quiero pecar deliberadamente. No, nadie quiere pecar deliberadamente. Yo no voy a pecar. Lo que yo tengo que hacer es comenzar a mirarme quién soy yo. Y cuando yo me miro quién soy yo en la palabra, entonces mi vida comienza a ser cambiada. Ahora no te olvides, yo puedo pecar, pero la gracia es la que me sustenta. Si yo no viviera en la gracia, entonces yo tengo que vivir en la ley. Pero como yo vivo en la gracia, peco y la gracia me vuelve otra vez a traer a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? Que Dios te da una nueva oportunidad. Por eso es de que nosotros tenemos que entender lo que viene a ser la gracia y no estar pendiente en que entonces tengo que nacer de nuevo. ¿Dónde dice entonces que mis pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros? Te digo una cosa. La Biblia dice que Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Entonces, si yo estoy pensando en que tengo que volver otra vez a confesar mis pecados, entonces, en otras palabras, ¿me estás diciendo que Jesús tiene que volver a morir? Él ya murió. Y Él hizo una obra maravillosa en ti y en mí. Entonces yo no tengo que estar otra vez regresando y otra vez diciéndole, Señor, perdóname, vuelvo a nacer. No, eso no es correcto. Lamentablemente a veces nosotros no estamos entendiendo y al no entender las cosas, entonces ¿estamos reinando? No, no estamos reinando. Simplemente estamos sobreviviendo en el mundo. Y Dios no quiere que sobrevivas. Dios quiere que tú reines. Nosotros ahorita estamos viviendo una pandemia. Alguien podría decir, pero pastor, tú no estás reinando, porque realmente la gente está muriendo alrededor mío. Sí, es correcto, la gente está muriendo alrededor de nosotros. Pero eso no significa que yo no tenga que reinar. Yo tengo que reinar en mi vida, en mi familia. Alrededor mío tiene que haber vida. Por eso es de que nosotros tenemos que saber reinar en este mundo. Y yo no voy a reinar allá, yo tengo que reinar aquí. Pero el mundo está viviendo en todo un caos. Sí, está viviendo en un caos. ¿Y sabes por qué está viviendo en un caos? Porque la Biblia dice que debido a la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo, que fue a través de Adán. Entonces, cuando entra la muerte, cuando entra la desobediencia, entró muerte a todo el mundo. Pero también tenemos que saber de que Jesucristo es nuestro sustituto. Y si Jesús es mi sustituto, entonces yo no tengo que estar volviendo otra vez a venir delante de Dios y decir, Dios, perdóname, Dios, he vuelto a fallar, Dios, no, yo ya soy nacido de nuevo y tengo la naturaleza de Dios. Si nazco de nuevo, cuando tú naces de nuevo, sales del pecado y eres puesto como justo. No hay un proceso. Entonces, para ser justo, hay un proceso. No.
naces de nuevo, sales del pecado y eres automáticamente puesto como justo. No hay procesos, simplemente eres justo. ¿Y Dios cómo te ve? Justo. Cuando tú te acercas a Dios, ¿cómo te ve Dios? Te ve justo. Es más, Él viene, te palpa, te agarra, te huele y dice, oh, tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nacemos de nuevo, Dios nos viste con las vestiduras del hijo mayor. Entonces, cuando yo vengo delante de mi Padre, delante de Dios, Dios escucha mi voz, pero Él mira la vestidura de su Hijo Jesucristo. Te palpa, te huele y dice, tú eres mi hijo. Y como yo soy, como Él me mira, como su hijo, y yo le pido algo a mi Padre, entonces mi Padre contesta mis oraciones. Es más, la Biblia también dice de que hay una persona que está al lado mío, y ese es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo va a dar. ¿Por qué me lo da? Porque Él no me mira a mí, Él está viendo a Jesús. Detrás de la sangre de Jesucristo que están mis errores, mis pecados y todo eso, Dios no ve tus errores, Dios no ve tus pecados, simplemente Él está viendo la sangre de Jesús. Él hasta cierto punto se ha vuelto ciego, está enceguecido. ¿Y sabes por qué está enceguecido? Porque Él no mira detrás de la sangre de Jesús, Él solamente mira la sangre de su Hijo, que ha sido derramada, y esa sangre nos ha cubierto. Nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Entonces, si yo vengo delante de Dios y le digo, Dios, perdona mis pecados, Dios, perdona mis pecados, Dios, perdona mis pecados, entonces es porque no estás entendiendo la gracia. Y al no entender la gracia, entonces estamos viviendo bajo la ley. Y las porciones, lo que hemos leído en Gálatas, entonces al vivir bajo la ley, entonces yo tengo que regirme bajo la ley. Y si voy a vivir bajo la ley, entonces yo sigo siendo esclavo. Y Dios no quiere que tú y yo seamos esclavos. Dios quiere que tú y yo podamos disfrutar y podamos ser libres de la esclavitud, porque Él nos ha adoptado. Y si yo soy adoptado o he nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces yo tengo una naturaleza nueva en Él, y soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 22, a la hora que nosotros leemos todo este pasaje, vamos a darnos cuenta de que los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios, y Pablo era un ciudadano romano y él gozaba de ciertos privilegios. Si leemos el capítulo 20 y el capítulo 21 de Hechos, vamos a ver acá que Pablo estaba culminando todos sus viajes de misionero, donde él salía, evangelizaba a los gentiles, y obviamente después de que evangeliza a todos estos gentiles, él regresa otra vez a Jerusalén para estar con sus hermanos judíos. Pablo era judío. Al mismo tiempo, él era un ciudadano romano porque había nacido bajo el territorio y bajo el dominio de los romanos. Ahora, sabemos también de que Pablo, cada vez que él estaba en algún lugar, él era una persona muy controversial. Realmente, cada vez que él llegaba a un sitio, él siempre estaba provocando reacciones. O había un gran avivamiento o había un gran alboroto. La vida de Pablo era así. Ahora, había gente que estaba o a favor o estaba en contra, pero ¿sabías de que ninguna persona era una persona neutral? Pablo realmente era un tipo que él salía y predicaba la palabra tal como era, y él hablaba mucho de la gracia. Pero lamentablemente la gente no lograba entenderlo. Así que cuando Pablo regresa a Jerusalén, obviamente regresa con los suyos. Es más, eso tú lo puedes leer en Hechos capítulo 22, versículo 2. Dice que cuando él regresa a este lugar, yo creo que toda esa gente no lo escucha. Es más, hasta tienen un poco de recelo, porque sabían lo que Pablo era. Pero él, cuando comienza a hablar en hebreo, dice la Biblia que todos se callan, se enmudece. En el versículo 3 dice: soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad. Fui estudiante de Gamaliel, quien me enseñó cuidadosamente acerca de la ley de nuestros antepasados. He procurado vivir sirviendo fielmente a Dios, lo mismo que todos ustedes los que están aquí. Ahora, la vida de Pablo es una vida donde nosotros la podemos conocer. Y él es un perseguidor acérrimo de la iglesia, va matando a los cristianos, los agarra. Es más, él es uno de los que está ahí
presente para que los maten. Pero después de que tiene un encuentro con el Señor y tiene un encuentro con Jesús, su vida es cambiada. De ser un acérrimo perseguidor de los creyentes pasa a ser un apóstol. Y no es un apóstol cualquiera, sino que viene a ser un apóstol que tiene un don para revelar lo que es la gracia de Dios. Aquí en este capítulo nosotros podemos encontrar todo este relato. En el versículo 21, obviamente, cuando él comienza a hablar, él dice de que él había estado con varios lugares y también les comienza a contar su conversión, el cómo había sido convertido, y también él les comienza a predicar. También les habla de que la palabra o el evangelio no solamente era para los judíos, sino también que era para los gentiles. Y cuando el pueblo escucha estas palabras de Pablo, obviamente el pueblo hace un tremendo alboroto, interrumpen, lo callan y es más, quieren hasta matarlo. En el versículo 22 de este mismo libro de Hechos 22, en el versículo 22 dice: la gente dejó de escuchar cuando Pablo dijo estas palabras. Entonces empezaron a gritar: acaben con él. Un tipo de esos no debe de vivir. Estas personas no entendían o no aceptaban dentro de ellos de que el evangelio era también para los gentiles, sino ellos pensaban de que era solamente para los judíos. Así es de que cuando Pablo les habla, entonces todos ellos se enfurecen y llega un momento en que quieren matarlo. Y aquí los judíos, defensores de la ley, se enojan con Pablo y lo que quieren es meterlo, obviamente, a prisión. Y gracias a Dios que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y con ello también nosotros debemos de tener una actitud diferente, de no ser tercos o testarudos y de no entender lo que realmente la gracia de Dios es. Porque cuando una persona simplemente quiere estar pensando en la ley, en hacer cosas, entonces tú no vas a disfrutar realmente de lo que es la gracia. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutar de la gracia. Por eso, quita tus ojos del pecado, porque el pecado, cuando yo estoy poniendo mis ojos en el pecado, voy a cometer más pecados. Pero cuando yo quito mis ojos del pecado y comienzo a ver la gracia, entonces yo puedo disfrutar de la gracia. Por eso es de que en el versículo 23 dice: gritaron y arrojaron sus abrigos y lanzaron puños al aire. O sea, yo puedo imaginarme que realmente Pablo hizo un gran alboroto en todo este lugar. En el verso 24 dice: entonces el comandante del ejército les dijo a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Además les ordenó que lo azotaran porque quería saber, quería hacer que Pablo dijera el por qué la gente estaba gritando de esa forma. Ante semejante alboroto, las fuerzas del orden salieron, intervinieron, lo agarraron a Pablo porque este hombre había hecho un tremendo alboroto. Y la costumbre romana era que cuando agarraban a un prisionero lo tenían que llevar al cuartel y lo tenían que azotar. Y nosotros sabemos esto porque cuando Jesús fue arrestado, lo primero que hicieron, lo llevaron a ese lugar y recibió una gran cantidad de azotes. Jesús mismo le dice a Pablo que él debería de sufrir a causa de él. Pero vamos a ver algo interesante en todo esto, que hay algo que realmente Jesús nos enseña en todo esto. Jesús sufrió los azotes a causa de nosotros. Él fue nuestro sustituto. Sin embargo, Pablo no tenía que recibir y no tenía que aguantar esos azotes. ¿Y sabes por qué? Porque si Jesús fue nuestro sustituto y él llevó todo ese castigo, entonces Pablo no tenía que llevarlo. Pablo se encontraba en la misma situación que se encontraba Jesús en ese momento, y es más, estaba a punto de ser azotado. Pero miren qué es lo que dice en el versículo 25. Cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Imaginémonos la situación. Pablo está allí atado para que no se escape, está a punto de ser azotado. Los verdugos, los romanos, eran unos profesionales. Yo creo que ellos salían y practicaban todos los días el cómo dar los azotes.
Y yo creo que el soldado mayor con los soldados nuevos tal vez los llamaban y le decían, yo te voy a enseñar a cómo tú tienes que flagelar a todos los prisioneros. Yo creo que era una situación bastante complicada. Es más, a estos soldados les pagaban por hacer ese trabajo. Seguramente Pablo estaba atado, amarrado, estaba ahí escuchando detrás de sus espaldas todo lo que el verdugo ya le iba a hacer. Yo creo que este verdugo no solamente estaba ahí practicando, dando sus chasquidos en el suelo, sino que tal vez lo estaba amedrentando a Pablo, le estaba diciendo groserías, le estaba diciendo un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Hay algo interesante en todo esto, que Pablo, en ese momento, él habla. Aunque algunos podrían pensar de que Pablo no debería de hablar, debería de haberse callado, porque si Jesús se quedó callado, él también tenía que estar callado igual que su maestro. Sin embargo, Pablo no hizo eso. Pablo no se quedó callado, sino que Pablo abre la boca y simplemente dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahora, los romanos tenían derechos por nacimiento, y uno de ellos era que no podía ser azotado sin haber sido condenado. Los ciudadanos romanos poseían derechos que inclusive ellos podían apelar hasta el mismísimo César, que más tarde en el capítulo 25 nosotros podemos ver a Pablo que él obviamente hace uso de ese derecho y él dice, bueno, entonces quiero presentarme donde el César, y es llevado a Roma para comparecer ante el tribunal. Ahora, Pablo se encuentra atado, a punto de ser azotado, con el fin de que confiese el por qué la gente había hecho tremendo alboroto. Mientras el verdugo se prepara, Pablo abre su boca e invoca sus derechos como ciudadano romano. En el versículo 26 dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Ahora, ¿tú no crees que Pablo estaba contento porque simplemente no lo iban a azotar? ¿Y sabes por qué? Yo creo que Pablo estaba contento. ¿Sabes por qué? Porque él conocía cuáles eran sus derechos. Si él se hubiera quedado callado y hubiera permitido que lo azoten, ignorando cuáles son sus derechos, entonces obviamente esto sería un grave error. Es más, a veces las personas creen o piensan de que Pablo no debería de hablar, porque si Jesús se quedó callado, él también tenía que quedarse callado. O a veces las personas inclusive dicen o piensan, bueno, mejor a Pablo lo hubieran flagelado para que lo ayudaran a Jesús a llevar todo el castigo. Te digo una cosa, si Jesús ya llevó ese castigo, tú y yo no tenemos que llevarlo. Hay gente obviamente que hace sus sacrificios, sus penitencias, se pone chapitas de Coca-Cola en las rodillas, camina descalzo, hacen un montón de cosas. Pero yo te digo una cosa, todo eso hasta cierto punto es en vano, no tiene sentido. Tú no ayudas. No, con todo lo que estás haciendo, no es de que tú vienes y dices, estoy ayudando a Jesucito para llevar los castigos. Todo lo que él ha sufrido, yo también lo tengo que sufrir juntamente con él. Eso es absurdo, no tiene sentido. Cristo sufrió todo eso y él ocupó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que tú y yo no pasemos lo mismo. Por eso es de que Pablo conocía sus derechos e hizo valer su derecho. Al decir, ¿es lícito que un ciudadano azotar a un ciudadano romano? Él estaba abriendo su boca y estaba confesando qué cosas, sus derechos. Ahora Jesús, sin embargo, él enmudeció, él se calló, él no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero, lo que dice en Isaías 53. ¿Por qué? Porque él estaba siendo nuestro sustituto, y él como nuestro sustituto, obviamente él dijo, yo voy a la cruz por ti. ¿Y sabes por qué voy por ti? Porque te amo. Yo no quiero que tú seas castigado como yo. Entonces tenemos que entender, si Jesús fue castigado, fue flagelado, fue azotado por nosotros, dime, tú y yo tenemos que volver a ser azotados y flagelados. No tiene sentido. Si Él ya pagó el precio, ¿por qué yo tengo que volver a pagarlo? Jesús es nuestro sustituto. Por eso es de que Él no abrió su boca. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso es de que cuando Pablo abre su boca y reclama cuáles son sus derechos, los verdugos, si tocaban a Pablo y lo golpeaban o le daban un solo azote, estos verdugos se iban a meter en un gran problema. ¿Y sabes por qué se metían en un gran problema? Porque ellos no podían tocar la vida de un romano. No podían hacer eso. Ahora, Pablo era un ciudadano romano, no era un esclavo. A los esclavos en ese tiempo, a los esclavos los podían matar, los podían flagelar, les podían hacer un montón de cosas. ¿Y sabes por qué? Porque según ellos, según los romanos, los esclavos no tenían derecho a nada. Es más, los consideraban que no eran seres humanos. Simplemente los consideraban que estos esclavos tenían un amo y pertenecía al amo. Si el amo quería matarlos, los mataba y ellos no decían absolutamente nada. Por el contrario, esto no sucedía con un ciudadano romano. Cuando Pablo abre su boca para hacer prevalecer sus derechos, entonces al toque, esta noticia corre de inmediato y llega a oídos del tribuno. Cuando el centurión va y le dice, mi tribuno, ¿qué vas a hacer? Este es un ciudadano romano. En el versículo 27 dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú un ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Pablo abre su boca para confesar sus derechos. Ahora, ¿no te parece que nosotros deberíamos hacer lo mismo? En vez de permitir el ser azotados, espiritualmente hablando, me refiero, cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación a tu vida, ¿tú deberías de quedarte callado? Tú deberías de decir, bueno, es que de repente esta es la voluntad de Dios, es porque Dios me quiere enseñar algo con todo esto, es porque, bueno, será así, yo no sé, con esto, seguro que el Señor me está enseñando a que yo sea más humilde. Eso no es correcto tampoco. Porque cuando una persona acepta eso es porque tú no estás entendiendo lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz. Y si Jesús murió por ti, te digo una cosa, tú ya no tienes que sufrir absolutamente nada. Lo que tú tienes que hacer es simplemente venir y reclamar tus derechos. Te voy a contar una historia. Creo que todos nosotros conocemos o hemos visto o hemos estado en un circo, ya sea que lo hayamos visto en vivo o por televisión, pero hay una escena que me gusta mucho, un espectáculo cuando sale el león y sale el domador. Cuando el domador entra a la jaula de los leones, te vas a dar cuenta de que él entra con dos cosas. Entra con un látigo y en su otra mano entra con una silla o bien entra con otra cosa. Pero siempre en sus manos está llevando o un látigo, que definitivamente sí lo lleva, y lleva otra cosa. Ahora, ¿sabes por qué hace todo esto el domador? Simplemente es para distraer al león. Si el león es un animal feroz, es un animal muy poderoso, si el león no es dominado por distracciones, entonces llega un momento en que el león salta frente a su domador y lo puede matar, lo puede mutilar, lo puede destruir. El diablo es como un entrenador o es como un domador. Él sabe muy bien que si al cristiano lo distrae y lo saca de su posesión, lo saca de su lugar de ser justo y lo lleva otra vez a la ley, entonces llega un momento en que yo te distraigo y él puede venir y nos domina y siempre está tratando de que tu vida sea un caos. Porque él sabe muy bien que tú eres el verdadero león de Judá. Y él sabe muy bien que dentro de ti existe lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso es de que el diablo está interesado en ¿qué? En distraernos. Está interesado en que tú estés distraído más pensando en el pecado, pecado, pecado. Y estés pensando en confesar los pecados todos los días de tu vida en vez de venir y disfrutar lo que Jesucristo ya hizo. ¿Te equivocas? Sí. Vengo delante de Dios y digo, Dios, me arrepiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Tener una nueva forma de pensar. Y lo que yo tengo que hacer es tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo me acuerdo hace muchos años, en el año 85 yo nací de nuevo con Pastor Jim.
Después de eso, en el año 87, el 12 de abril del 87, ahí fue cuando casi me mato. Ahora, durante todo ese tiempo, durante esos años, yo seguía haciendo mi vida. Yo seguía tomando, fumando, haciendo mi vida común y corriente. Pero me acuerdo esa noche que casi me mato, yo le dije, Dios, yo solo no puedo, me arrepiento. Y yo creo que esa palabra arrepentimiento, porque a partir de esa noche, yo al día siguiente tomé la decisión de hacer cambios en mi vida, tomé la decisión de estudiar, tomé la decisión de aprender más de Dios, tomé la decisión de hacer cambios en mi mentalidad y comenzar a disfrutar de lo que Dios tiene para mi vida. Ahora, ¿fue de la noche a la mañana? No, es todo un proceso. El cambio no es un evento, el cambio es un proceso. Entonces es todo un proceso que vino sobre mi vida por años. Ahora alguien me podría decir, pastor, entonces usted no se equivoca. No, yo me equivoco tal vez más que tú. Pero yo no tengo que venir delante de Dios y decirse, Dios perdóname, Dios perdóname. Tengo que venir delante de Dios y arrepentirme y decir, necesito seguir haciendo cambios en mi vida. Tener una nueva forma de pensar. Lo que estoy haciendo no es correcto. Tengo que comenzar a ver más a Jesucristo. Porque cuando yo veo más a Jesús, más me parezco a Él. Pero si yo dejo de mirarlo a Él y comienzo a ver el pecado, entonces yo me parezco más al pecado que a Jesucristo. Y el diablo es lo que quiere hacer. Por eso es de que él viene y trata de distraerte. O sea, es un buen domador. Hay que reconocer. Él es un buen domador. Porque él viene y te trata simplemente de llamar tu atención para que tú no te centres en lo que realmente tú y yo somos. Entonces él viene y te dice, ¿estás seguro que tu vida es cambiada? ¿Estás seguro que fuiste sanado? ¿Estás seguro que lo que tú estás esperando realmente esto debería de ser para ti? ¿No te das cuenta de que estás pidiendo mucho a Dios, pero tú eres una persona imperfecta? Ayer has fallado, anteayer has fallado, has cometido esto, has cometido aquello. Y ¿sabes qué? Yo creo que nosotros deberíamos de levantarnos y de poder decirle igual que Pablo, cállate. No es lícito que tú vengas contra mí. No es lícito que tú vengas y pongas pensamiento en mi vida, porque yo soy un ciudadano celestial. Yo pertenezco a una ciudadanía celestial. Miren, en el versículo 28 dice, respondió el tribuno y le dice, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Interesante. Mientras que el tribuno viene y le dice, yo he pagado mucho dinero, yo creo que Pablo dice, sí, está bien, pero yo soy de nacimiento. Ahora, ¿te puedes imaginar cuál es tu postura? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Si tú has nacido de nuevo, entonces yo tengo que venir y decir, yo soy un ciudadano celestial. ¿Has pagado algo? No, por nacimiento. Pero tú has nacido en el mundo, pero he nacido en Cristo Jesús. Amén. He muerto juntamente con Él y he resucitado juntamente con Él. Y si he resucitado, entonces soy un hijo. Soy un hijo de Dios porque he vuelto a nacer en Cristo. Entonces, cuando uno entiende esto, entonces quito mis ojos del pecado y pongo mis ojos en la gracia. El tribuno, cuando escucha todo esto, yo creo que este tribuno dice, la Biblia incluso dice que este tribuno al escuchar todo esto, él comienza a temblar. Y los verdugos huyen. Miren, en el versículo 29 dice, así que luego se apartaron de él los que lo iban a atormentar. Y aún el tribuno, al saber que era un ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atacado, o por haberlo atado. ¿Te puedes imaginar? Yo creo que esto es un simbolismo que realmente nos ayuda mucho a poder entender lo que tú y yo nosotros somos en Cristo Jesús. Cada vez que viene una situación a tu vida, cada vez que viene un problema, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, ¿es lícito? ¿Es lícito lo que va a venir a mi vida? ¿Es lícito que yo acepte todo esto? Cuando nosotros hablamos las promesas de Dios, ojo, el diablo sabe muy bien. Por eso dice de que cuando el verdugo vino y lo quiso atormentar a Pablo, y Pablo habla la palabra, dice, está hablando sus derechos, el verdugo va y le dice a su capitán, y su capitán va y le dice al tribuno. Yo creo que en el ámbito espiritual es lo mismo. Hay una jerarquía, que esto lo habla en Efesios capítulo 6, versículo 12.
El mismo diablo, los de baja jerarquía, ellos vienen y quieren azotarte. Pero cuando tú reclamas tus derechos, entonces automáticamente estos soldados de baja categoría se van donde los ángeles celestiales. Y después ellos se van donde el mismo diablo. Y yo creo que le dicen, hey, no podemos tocarlo a fulano porque él es un ciudadano celestial. No podemos hacer esto. Yo creo que el mismo diablo viene, por eso el diablo viene y te dice, ¿estás seguro que tú eres sano? ¿Estás seguro que tú eres esto? ¿Estás seguro? Y cuando uno tiene la certeza, entonces el diablo no puede hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque hay un gran respaldo que tú y yo tenemos. Y ese es el gran respaldo que nuestro hermano mayor, Jesucristo, nos ha dado a ti y a mí. Por eso es de que cuando conocemos nuestros derechos, entonces cada vez que viene algo, tú tienes que pararte y tienes que hablar la palabra. Por eso es importante el renovar nuestra mente. Por eso es importante el mirar a Jesús. Y todo esto es Jesús. Todo eso estamos hablando, el centro es Jesucristo. El centro no es la ley. El centro no es qué es lo que yo hago para agradarle a Dios. No estoy hablando de eso. El centro es Jesús. Y tu vida debe de estar regida a través de lo que Jesucristo ha hecho. La semana pasada dije de que la fe hasta cierto punto es una decisión. ¿Va a haber dudas en tu vida y en la mía? Sí, todos los días hay dudas en mi vida. Todos los días pareciera que mi fe se va. Pero ¿sabes qué? Si yo comienzo a vivir en base a lo que siento, entonces yo no puedo disfrutar de lo que Jesucristo hizo. Entonces yo tomo la decisión de decir, he tomado la decisión de creerle a Dios. Pero hay duda, le voy a creer a Dios. Pero hay circunstancias, le voy a creer a Dios. Y si yo le creo a Dios, entonces yo estoy listo. Soy un candidato para ver milagros en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, deja de mirar la ley. Deja de estar pensando o de coaccionar cosas que realmente no las son. Disfruta de que tú eres un hijo. Tú no eres un esclavo, tú eres un hijo. Y si eres un hijo, disfruta de la gracia al 100%. ¿Te vas a equivocar? Todos nos equivocamos. Pero te vuelvo a repetir, lo que nos sustenta a través de nuestras equivocaciones es la gracia. Y si la gracia me sustenta, entonces yo puedo regresar al Padre y decir, papá, volví a meter la pata. Me equivoqué. Y Dios te va a decir, hijo, ¿estás arrepentido? Sí, papá. Ok, vamos a tener una nueva forma de pensar. Y cuando tú tienes una nueva forma de pensar, entonces estás pendiente de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Amén. Yo quiero orar en este día. Si tú nunca antes has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, yo quiero decirte que esto no es un cambio de religión. No te he hablado de religión. Te estoy hablando de tener una relación con Dios. Y Dios no es una religión. Jesucristo no es una religión. Dios no es una religión. Lo que Dios quiere es tener una relación contigo y que tú puedas conocer lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Disfruta de esa vida. Si tú quieres recibir a Jesús, yo quiero que tú hagas esta oración de todo tu corazón. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias porque a partir de hoy día yo soy tu hijo. Y te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo también quiero hacer algo contigo. Quiero orar por ti. Si tú tienes alguna enfermedad, si estás pasando con cualquier dificultad, ya sea en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu trabajo, cualquier cosa, yo quiero que tú y yo nos podamos poner de acuerdo. Y quiero que tú puedas venir y decir, ¿es lícito que yo pueda estar viviendo así? Y te digo una cosa, no es lícito cuando tú declaras tus derechos. Y como hijo de Dios, tus derechos es de que tú seas una persona sana. Tus derechos es de que tú puedas disfrutar de la sobreabundancia que Jesucristo nos ha dado. Entonces es un buen tiempo para que reclames tus derechos. Si el diablo se está oponiendo a que vengan las bendiciones, entonces este es un buen tiempo para que tú te pongas de pie
y puedas decir, voy a reclamar mis derechos. El diablo no puede obstaculizar mi bendición. Porque si él me está poniendo trabas, yo tengo mis derechos y él tiene que hacerse a un lado en el nombre de Jesús. Entonces vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios, porque oro, Dios, por cada uno de mis hermanos. Hay personas que están teniendo problemas en su cuerpo. Y oro, Dios, y declaro que estos cuerpos comienzan a ser restaurados ahora en el nombre de Cristo Jesús. Hay una persona que está teniendo un tumor en su cabeza. El médico le ha dicho que no va a poderlo, que es muy riesgoso esta operación y que no lo va a hacer. Padre, oro, Dios, por esta persona. Es un hombre. Y yo declaro, Señor, que este hombre ahora, en el nombre de Cristo Jesús, ese tumor va a reducirse y va a salir de este cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Porque nosotros, Dios, podemos apelar a los derechos que nos corresponden como hijos. Padre, te doy gracias porque declaro que hay sanidad sobre esta persona ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te doy. Gracias, Padre, porque tú, Señor, estás tocando a más personas en este momento. Hay personas, Señor, que están teniendo cáncer en su cuerpo. Ahora yo declaro que ese cuerpo, ese cáncer va a tener que salir de su vida ahora en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Padre, que hay sanidad, que hay prosperidad sobre este cuerpo. Y este cuerpo comienza a tomar vida ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y todas esas células cancerígenas mueren inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Padre, también te doy gracias porque oro, Dios, por personas que están teniendo diabetes. Oro, Padre, para que en este momento, Señor, toda esa diabetes cese y salga de este cuerpo, para que su cuerpo comience a funcionar perfectamente en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, doy, Padre, porque esos riñones funcionan correctamente. Gracias, Padre, porque personas que están teniendo problemas en sus pulmones, fibrosis en sus pulmones, ahora yo demando, Señor, que haya una sanidad total, Señor, sobre estos pulmones, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias también te doy, Padre, porque hay personas que están teniendo problemas en su área financiera. No están saliendo las cosas como ellos están deseando, pero ahora en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que toda esa traba que se ha puesto sobre estas personas se va a destrabar. Y ahora en el nombre de Jesucristo, la bendición pasa y llega a la vida de todas estas personas, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, también te doy gracias, Dios, porque hay un hombre que no sabe cómo invertir el dinero que tiene. Y oro, Dios, para que tú, Señor, puedas darle sabiduría, habilidad, para que pueda invertir de la forma correcta. Y tú, Señor, vas a bendecir, Señor, todo lo que él esté tocando, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, porque nosotros podemos venir en este día y podemos hablar y reclamar los derechos que nos corresponden a nosotros como hijos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. También quiero decirles de que ustedes pueden diezmar y ofrendar con mucha libertad. Nunca me voy a cansar de repetir lo mismo. El diezmo y la ofrenda no es lo que te bendice. El diezmo y la ofrenda simplemente es el reflejo de lo que yo soy. Y cuando yo vengo y diezmo, no le doy a una persona, estoy poniendo mi diezmo en las manos de Jesús. Y cuando yo pongo mi diezmo en las manos de Jesús, Él siempre va a bendecirlo. Él siempre lo va a multiplicar. ¿Por qué? Porque Él está interesado en bendecir tu vida. Por eso es el diezmo. Yo separo el 10% de todo lo que Dios me ha dado. De todo lo que tengo, el 10% le pertenece a Dios. Y cuando yo pongo esto en sus manos, entonces se lo multiplica y vuelve otra vez a mí. Por eso la Biblia dice de que Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Entonces no te comas toda tu semilla. Aprende a dar, a sembrar. Dios te da pan, cómete el pan. Pero cuando Dios te da una semilla, siembra. Porque eso es parte de la bendición. Eso es lo que Dios quiere que tú aprendas. A vivir conforme a su palabra y no conforme a lo que uno puede estar pensando. ¿Quieres ser bendecido? Bueno, entonces actúa como bendecido. Amén. Muy bien, te vamos a estar dejando también las cuentas que tenemos, ya sea en los 3 bancos, en el Continental, en el Crédito o en el Interbank. Entonces hazlo con mucha libertad, pero ojo, nunca lo hagas
por obligación, por miedo o por temor. Siempre hazlo con gozo. Y si lo haces con gozo, comienza a vivir expectante. Familia, que Dios los bendiga. Y la próxima semana vamos a estar teniendo a un invitado muy especial. Es el Pastor Jim. Entonces vamos a estar sacando algunos anuncios, así de que no te puedes perder esta prédica, que el Pastor Jim va a estar con nosotros la próxima semana. Que Dios los bendiga. ...2020... el año de poder y propósito. Nuestra visión: 1. Conoce a Dios. 2. Encuentra libertad. 3. Descubre tu propósito. 4. Marca la diferencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Corramos juntos con la visión de